Hola, muy buenos días tengan todos ustedes. Vamos a iniciar un webinar más de AMPAC. Ya ven que habíamos acordado todos nosotros, junto con ustedes, el estar desarrollando temas de interés para todos los socios y no socios de AMPAC, ¿no? El día de hoy vamos a desarrollar un tema por demás importante, como son los esquemas de financiamiento, las fuentes de fondeo, etcétera. Tenemos un ponente de lujo que ahorita lo vamos a presentar y me da muchísimo gusto que estemos todos conectados, ¿no? Yo quiero pedirle a Oscar Wallman, quien es el presidente del Consejo de Administración de AMPAC, quien está conectado, por supuesto, pero en realidad en su oficina en Querétaro, el que nos diga unas palabras de bienvenida. Adelante, Oscar. Oscar. Sí, darle la bienvenida a todos ustedes el día de hoy. Yo creo que las palabras de Alfredo fueron bien correctas. Nuestro ponente de hoy es una persona que tiene muchos años de experiencia, no diré cuántos para que no se sienta mal, pero sí es una persona muy experimentada en este tema. Bienvenidos a todos. Sin quitarles más tiempo, quisiera darle la palabra a Javier Delgado. ¿Sí me escucharon? Voy a permitirme presentar, o más bien, Oscar ya lo hizo, leer el extensísimo currículum de Javier, ¿no? Digo, no lo voy a leer todo, pero porque es de veras muy extenso, muy rico. Es vasta la experiencia que Javier ha tenido en este campo. Pero les voy a comentar algo de lo más relevante. Javier es ingeniero agrónomo con especialidad en industrias agrícolas por la Universidad Autónoma de Chapingo e hizo posteriormente un máster en Business Administration por la Universidad de Purdue en los Estados Unidos. Ha tenido Javier otra serie de capacitaciones, ha tenido diplomados en Holanda, ha tenido diplomados en evaluación y administración de proyectos en la Universidad de Harvard, ha participado en un sinnúmero de seminarios, de congresos, etcétera, como conferencista. Tiene un reconocimiento de parte del Reino de los Países Bajos, quien le otorgó el nombramiento como caballero de la Orden de Orange-Nassau en el 2014 por el trabajo. Le reconocieron a Javier el trabajo como especialista en temas agroindustriales y de desarrollo rural. Javier también tiene, aparte de su preparación académica, tiene una vasta experiencia en el campo profesional. Les platico también algunas cosas de Javier, ¿no? Ha estado de ambos lados del escritorio, ¿no? Ha trabajado tanto en el sector privado como en el sector público. Les comento algunas cosas, ¿no? Él fue director general del Grupo de Empresas Agroindustriales de la Lechería en Aguascalientes. Ha sido director general adjunto de FIRA de agosto del 98 a octubre del 2002. Fue director general, Javier, de FOSIR, de octubre de 2002 a 2014. Y actualmente es consejero independiente. Tenemos el privilegio de tenerlo como consejero independiente dentro del Consejo de Administración de AMPAC. Y ahí le paro, si no voy a tomar toda la hora diciendo los logros de Javier. Así que, sin más, Javier, adelante. Y gracias por estar aquí. Al contrario, muy buenos días. En primer lugar, pues yo quiero agradecer esa presentación. La verdad es que, como dijo Oscar, más vale no decirle la edad porque ya son muchos años de experiencia y eso te da las oportunidades que pues, tú has de alguna manera sintetizado en este momento, ¿no? También quiero felicitar a AMPAC por hacer este sistema de webinar porque nos permite tener una comunicación pues con todos ustedes de una manera directa, personal, pero al mismo tiempo sin tener que trasladarse en un solo
domicilio en una sola ubicación, y debo decir que es sumamente cómodo. Así es. Bien, como me hicieron el favor de asignarme este tema por parte de las pláticas que tuvimos con Alfredo, hablamos sobre la idea de hablar de financiamiento. Bueno, yo lo pensé en un concepto mucho más general, y ya le fijaron en la invitación el título de financiamiento en el sector hortofrutícola. Voy a tratar de cubrir el tema de hortofrutícola, pero vamos primeramente a hacer algunos temas de introducción. Algunas definiciones pertinentes muy rápido, ¿no? En primer lugar, la parte de financiamiento yo lo manejo como el acto mediante el cual la organización se dota de dinero, punto. O sea, no diferencio realmente la fuente de dónde viene esto, sino que un financiamiento para mí en forma genérica es precisamente tener dinero para que una organización o una empresa tenga dinero. En la parte importante que manejo yo de la garantía es un respaldo financiero otorgado y en última instancia que puede ser adquirido por una persona física o moral para el cumplimiento de un crédito o una deuda. Lo que nadie queremos es llegar a esa última parte. Evidentemente, el enfoque de la horticultura yo también lo enfocaría no nada más a la parte de hortalizas, sino en su concepto más amplio, ¿no? Que ahí lo pongo ya con la parte etimológica y demás. Y al hablar de proyectos de inversión, estoy hablando precisamente de un documento mediante el cual los solicitantes integran todos los conceptos de inversión a realizar y el monto de presupuesto que conforme las prácticas internacionales incluye información general de todos los temas que se requieren para echar a andar un negocio. Una palabra de advertencia sobre qué sí pretende tener la plática. En primer lugar, una visión de lo general a lo particular del financiamiento para el sector rural. En segundo lugar, una proyección de inversiones viables para el desarrollo, o sea, cómo se consideran estas inversiones viables. Tercer lugar, temas centrales a cuidar para contar con un financiamiento o un proyecto de inversión. O sea, desde el punto de vista de yo, empresario, qué temas tengo que cuidar para que la entidad financiera le vea atractivo mi proyecto de inversión. En cuarto lugar, es el ciclo de inicio y desarrollo de las empresas. O sea, que es un repaso rápido, un tema que seguramente muchos ya conocen, dominan y demás, pero simplemente para ubicar los instrumentos principales de financiamiento que se usan, que es capital y crédito, en qué fases de este ciclo de desarrollo de las empresas se pueden utilizar. Hablaré también de las características y mejor uso de cada instrumento en una forma muy breve, el tiempo aquí es importante. Administración de tres temas que inciden en el costo financiero, o sea, las tres cosas que claramente hacen que un crédito, por ejemplo, sea más o menos caro. ¿Cómo lograr las mejores condiciones financieras para mi proyecto? Es una pregunta que seguramente todo el mundo nos hacemos cuando queremos llevar un proyecto de inversión a una entidad que queremos que nos financie. O inclusive a un inversionista privado. Y esquemas de crédito de desarrollo con la Financiera Nacional que se nos comentó en el Consejo de Administración exclusiva por parte de la Financiera Nacional de Desarrollo. ¿Qué es lo que no va a tener la plática? No va a tener un esquema financiero único y estandarizado para el sector hortícola. O sea, yo no creo en las generalidades. Un detalle operativo por intermedio financiero de sus productos o instrumentos financieros particulares para cada entidad, sea banco o intermedio no bancario. O sea, aquel que espere que yo le diga, mira, al final, esta es tu receta y este es tu producto y esto es el intermedio que te lo va a dar, no lo va a tener esta plática. Una descripción detallada de lo que es cada tipo de crédito tampoco lo voy a poner, o sea, no me voy a poner a describirle más allá del que es corto y largo plazo y no voy a poner a caracterizar lo que un banco llama avío, refaccionario, factoraje, timbrafario, crédito simple, etc. Y desde luego una recomendación particular para alguna institución en específico, no, porque aquí no vamos a hacerle publicidad a ninguna, ¿no? Empezamos entonces. Un tema muy importante para Latinoamérica es el hecho de que los mercados financieros rurales no funcionan adecuadamente. O sea, no es un fenómeno nada más de nuestro país, sino es un fenómeno que el BID ha encontrado que trabaja en toda América Latina y el Caribe. El 30% de la población de la región tiene un acceso limitado al servicio financiero
formal y además es un pequeño número de productores y productos financieros los que lo reciben. ¿Esto qué representa? Finalmente es un elevado costo de transacción. En México lo hemos estudiado por mucho tiempo y realmente nuestra banca no es una banca que sea una banca rural, es una banca que es evidentemente urbana y esto pues desde luego se refleja en que poder llevar el dinero al campo representa un mayor costo de operación. Esto pues desde luego trae consecuencias negativas, no solamente para el desarrollo del país, porque el desarrollo va en función directa a que los proyectos de inversión sean viables, sean rentables y se ejecuten, sino también desde el punto de vista empresarial netamente, porque nos sale más caro todo. La razón por la cual los mercados financieros rurales no funcionan, y esta es una conclusión que hizo en su estudio el señor Mark Wiener del BID, es fundamentalmente, ¿verdad?, que hay tres problemas generalizados. Riesgo, o por lo menos percepción de riesgo, que muchas veces también es importante y más adelante lo voy a tocar, los banqueros tienen. Hay una información imperfecta, sobre todo del costo del dinero, y hay elevados costos de transacción, como ya hacía yo referencia de eso, de llevar la banca urbana al campo, pues es un alto costo de transacción. La estrategia de financiamiento rural pues debe abordar estos temas y de alguna manera nuestra banca de desarrollo debe estar tratando de resolverlos. También en México ya concretamente, ¿verdad?, el financiamiento es uno de los grandes desafíos. Nosotros nos tocó, cuando en mi oportunidad estuve en FIRA, pues hacer un estudio nacional de los mercados financieros rurales. Y de las conclusiones que encontramos fue que únicamente el 15% de las empresas recibe un financiamiento directo por parte de las entidades financieras. Yo no lo vería tan pesimistamente porque inclusive el estudio finalmente se quedó reservado y no se difundió. Esta fue una colaboración que hicimos entre el Banco Mundial, el INEGI y el propio FIRA, y lo sentían como un tema de riesgo. Yo lo vi como una oportunidad. Digo, tienes un 85% del mercado por atender si haces tu trabajo bien. México presenta un desempeño muy pobre, eso sí fue real allí, por servir a un número muy pequeño de agentes económicos rurales. Y un tema que destacó ahí es que gran número de proveedores dan el financiamiento en el campo. Aquí traté nada más de hacer un concepto, una visión general de que tenemos dos sectores involucrados en lo que viene siendo la realidad del esquema de financiamiento integral, si lo queremos ver como tal. Y para que se haga realidad un proyecto de desarrollo, bueno, en primer lugar en el sector alimentario, y este tema es con motivo de otras pláticas, se debe tener una preparación de proyectos adecuada, se deben de aparecer precisamente los proyectos viables, no necesariamente que yo sepa como conocedor del sector que mi proyecto es viable, sino que lo ponga en el lenguaje y en las palabras y en el documento adecuado que entienda el otro sector, que es el sistema financiero. Muchas veces nos tropezamos, y eso lo viví por 27 años en FIRA, que el productor tiene proyectos realmente buenos, inclusive a veces nada más los tiene como una idea por su experiencia, pero no se los presenta debidamente en el lenguaje adecuado al sistema financiero. Y eso hace que el proyecto pues, no sea de alguna manera atendido. Pero ahora nos vamos a meter más hacia la parte del sector financiero, en donde el financiamiento pues tiene que ser realmente a que nos permita hacer el sistema financiero integral. ¿Qué se requiere? Bueno, se requiere que para precisamente tengamos una base de una formación profesional especializada. Si no tenemos esa formación profesional especializada, y me refiero a los dos lados de este esquema, ¿no?, tanto el agropecuario como el financiero. Si el agropecuario está muy sólido, pero el financiero no conoce el campo, pues seguramente que no va a haber una empresa que se desarrolle porque no va a haber el apoyo del financiamiento. Entonces se necesita también del lado del campo que tengan innovación y conocimiento financiero para que estas cosas puedan caminar y podamos consolidar realmente la creación del desarrollo. La inversión para lograr el desarrollo, pues obviamente requiere disminuir la incertidumbre a la entidad financiera en este caso, porque yo me estoy poniendo del lado del privado. El privado domina su negocio, conoce su negocio, quiere hacer su proyecto, pero
como ya mencioné, la entidad financiera no tiene la educación adecuada para entenderlo y entonces puede percibir un riesgo mucho mayor y ahorita vamos adelante a ver por qué. Y desde luego disminuirle los costos de transacción. O sea, si la montaña no viene a mí, pues yo voy a la montaña. Entonces, si el banco no va al medio rural, a lo mejor yo tengo que ir al medio urbano y llevar mis productos y mis cosas para financiamiento al medio urbano, pero en un perfil y un modelo que sea efectivamente entendible. Y todos sabemos que si quitamos la incertidumbre, pues hay una administración de riesgo adecuada y consecuentemente, ¿verdad? Esto es producto del conocimiento sectorial. Cuando hay un conocimiento sectorial, el proyecto de inversión resulta viable y los proyectos de inversión más el financiamiento es una oportunidad para el desarrollo. Y el financiamiento, vuelvo a decir, me refiero al que nos cuesta, digamos, directamente, que viene siendo capital y crédito. Aquí está lo que les comentaba hace unos minutos, o sea, vamos a ver primeramente la parte de lo que se conoce como la curva J, que es la curva que siguen los proyectos desde que se tiene el inicio de la operación, o sea, muchas veces puede haber todavía acá atrás otro trabajo que se hizo para la elaboración del proyecto, pero cuando se pone en operación, pues realmente todos sabemos que nunca va a generar un flujo de efectivo suficiente como para que nosotros pensemos en que vamos a empezar a tener una recuperación de la inversión. Casi siempre se continúa dando afinaciones a los temas, metiéndole más recursos y por eso aparece todavía como una cantidad negativa. Y después ya cuando empieza a desarrollar y a crecer, realmente cuando nos empieza a producir y ya rompió su punto de equilibrio y hasta llegar a su madurez. Evidentemente todavía aquí el que conoce las curvas, bueno, pues sigue después la declinación, pero eso no le va a interesar a ningún agente financiarla, ¿no? Aquí ya simplemente se siguen técnicas de administración que son milking de cow, ¿no? O sea, a ver cuánto da todavía la vaca de leche. Pero esa parte aquí no la tocamos. Entonces, generalmente el plan de negocio representa inversión. El inicio de las operaciones representa gasto. Ya cuando hay expansión y consolidación se vuelve atractivo, porque quiere decir que ya está empezando a agarrar un mercado y está empezando a generar. Y la madurez, pues evidentemente ya es un proceso muy consolidado en donde es donde tiene apetito generalmente todo lo que viene siendo deuda de largo plazo y la parte de crédito. En las partes iniciales representa riesgo. Y por eso pusimos aquí este triángulo gris que representa realmente recursos propios, subsidios y capital, que es la parte de acá que estamos mencionando. Aún así, el capital, generalmente, ahorita lo vamos a ver aquí adelante. Bueno, hay una modalidad que puede ser para arrancar, capital semilla. Esto en México todavía no veo que tengamos entidades de capital semilla. Entonces, prácticamente aquí en México no tenemos este elemento. Casi siempre viene siendo, como decía la otra gráfica, el Families Office y la gente que le ayuda con recursos propios. Después aquí ya viene lo que nosotros conocemos como precisamente el Venture Capital o el capital emprendedor. Y finalmente ya viene todo lo que viene siendo la parte de expansión y consolidación y madurez. Esta otra forma de ver los triángulos. Aquí lo que yo quería resaltar es básicamente que aquí necesitamos recursos de inversión para poder cubrir todos nuestros costos operativos y esto tiene que ser a base de capital y de recursos de largo plazo. Y generalmente la deuda, o sea, lo que puede entrar un banco o una entidad financiera es conforme va viendo que madura el proyecto, pues está disponible o dispuesto a meterle crédito y esto es una función directa del crédito de lo que vende flujo de efectivo. En el caso de los capitales, cuando se hace un análisis, pues simplemente no se ve necesariamente que el flujo de efectivo aquí al principio sea bueno. Lo que estamos viendo cuando hacemos una inversión de capital es que al final tengamos la rentabilidad suficiente para poder recuperar esta inversión que se hizo inicialmente. Y en todos los casos del crédito, ahí sí definitivamente el peso específico está en ver que hay un flujo efectivo para poder hacer amortizaciones.
En el caso específico ya del capital, ya mencioné que capital semilla aquí en México prácticamente no hay, a menos que haya alguna entidad, inclusive las de banca de desarrollo tampoco le entran. Concretamente hablo de FOSIR, en el caso específico de FOSIR, nunca le entramos a esta parte. Bueno, ni siquiera esta, ¿no? O sea, nuestros consejeros eran adversos al riesgo porque generalmente el consejero que logramos conseguir son de algún antecedente bancario y todos los banqueros son adversos al riesgo, entonces básicamente aquí no le querían entrar. Lo mismo nos sucede en el fondo de fondos, ¿no? De Nacional Financiera, donde estábamos también como socios. Llevaban proyectos que tuvieran un riesgo mayor y simplemente decían, no, aquí no son para arranque de empresas. Entonces, esta parte de aquí hay un gran vacío. Sí me tocó ver en Salt Lake City, que es donde tienen el ecosistema más completo que haya visto del manejo del capital, porque va desde la universidad, el desarrollo de los proyectos y demás hacia adelante. Y esos definitivamente sí tienen el ciclo completo, desde capital semilla, el inversionista ángel, el capital emprendedor, que como decía es el venture capital, ¿no? Y acá arriba es el equity. Y finalmente es cuando ya la empresa maduró, idealmente pues hay que ir al mercado de la Bolsa Mexicana de Valores, que es el initial, ¿no? Public offer. Entonces, aquí en México estamos en esta parte azul que está aquí achurada, ¿no? Característica de los instrumentos. Bueno, el capital es alto riesgo y desde luego pide rendimiento alto, sujeto a las condiciones y resultados de los negocios. O sea, nunca piensen ustedes que van a encontrar un financiamiento de capital que vaya a pedir menos del rendimiento que va a obtener precisamente el inversionista. Si ustedes tienen un proyecto de inversión que va a rendir un 30%, pues lo que va a querer el que entre con capital, como inversionista con ustedes, es que también le compartan ese 30%. Nunca va a ser igual, digamos, el nivel de riesgo que tiene el arranque y la incertidumbre. Entonces, por eso está pidiendo un rendimiento mayor. En el caso del crédito, pues está muy bien acotado, que el rendimiento es una tasa de interés, que además, afortunadamente, se pueden poner fijas en México. Entonces, lo mejor es irse a un rendimiento seguro, fijo. Y si el caso es de que yo estoy en un proceso en marcha y simplemente voy a crecer, mejor es irme hacia el lado del crédito, en donde puedo acotar que si voy a tener un rendimiento del 30%, pues a lo mejor me consigo una tasa del 12% y el otro 18%, pues es a favor precisamente de la empresa o del inversionista que está haciendo el proyecto. Los recursos son mayoritariamente privados en el caso del capital, por las razones obvias que decía yo, que apenas está aquí arrancando la empresa y obviamente pues nadie le quiere jugar, ¿no? En el caso de los recursos, el crédito, particularmente para el campo, pues yo veo que son mucho de la banca de desarrollo son públicos, aún con la banca privada, y hay algo, porque se les pide a los bancos que metan algo de capital propio, ¿no? En el caso del financiamiento con capital, generalmente es caso por caso, proyecto por proyecto, debidamente analizado, estudiado, profundizado, en fin, es muy elaborado. Entrarle a un proyecto con capital requiere más o menos un análisis de 6 a 7, 8 meses. En el caso del crédito, pues es posible hacerlo de manera masiva. Generalmente es lo que buscan los bancos, estandarizar y masificar, porque además quieren bajar costos de operación y debe ser estrictamente regulado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para evitar riesgos sistémicos. Y finalmente el capital la atrae, eso es una cosa que el Estado lo ve como positivo, dice, en lugar de ponerle yo el dinero, por cada peso que yo ponga, puedo jalar entre 5 o 25 pesos del inversionista privado, lo cual es benéfico para el país porque quien está corriendo riesgo son los inversionistas privados. En el caso del crédito, pues en general, como ya mencionaba yo, en el sector nuestro, pues es el 80 o el 90% de cada peso lo pone la banca de desarrollo, caso específico de FIRA, que eso me tocó vivirlo, ¿no? Y la parte privada solamente pone un 20, un 10%. Si me pongo del lado empresarial, pues este es buenísimo, porque quiere decir que con poco dinero jalo mucho dinero. Y eso es lo que yo necesito, una herramienta que trabaje por mí a un rendimiento seguro, acotado y demás,
por eso pone yo como conclusión, bueno, si yo estoy operando, represento menos riesgo, debería utilizar el crédito porque tiene un costo totalmente definido de origen y tiene un menor requerimiento de dinero de mi bolsa y una rentabilidad a favor del inversionista privado por el rendimiento que pienso hacer con el negocio. ¿Hasta cuánto puedo tomar de crédito? Hasta donde el banco me deje. Ya sé que hay parámetros y manejo administrativo que nos enseñan en las escuelas, de que dice, bueno, es que debe haber una relación crédito máxima del 50%, porque si no, las razones financieras se ven mal, etc. Pero si yo tengo la certeza de que mi negocio va bien y puedo jalar más dinero del banco, es preferible jalar más dinero del banco, porque es un costo perfectamente acotado. Ojo, no se sobreendeuden, porque me ha tocado ver últimamente muchas empresas en las que están tronadas precisamente por eso, porque no estudiaron el tema del nivel de apalancamiento que aguantaba su flujo de efectivo. Y además hubo bancos de esos que simplemente con afán de operar le colocaron dinero. Entonces, ahí hay una medida de precaución muy importante. ¿Cuáles son las mejores condiciones? Pues el crédito que sea más barato para mí en todo caso, o el costo del dinero más barato, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? Pues hacer que el riesgo absoluto se atenúe con mi conocimiento que tengo sectorial y en su caso pues tengo que dar garantías que generalmente me las piden las instituciones financieras. La información imperfecta de mercado pues, hace que me manejen tasas y a veces que no son las más adecuadas y en ese sentido sí hay que tener una cultura más completa de cuáles son las tasas que hay en el mercado. Y los costos de transacción, como les decía yo, pues hay que conocer exactamente quién está operando y qué tan cerca está de nosotros. Ahorita ya hay muchos intermediarios financieros no bancarios que por estar cerca de nosotros tienen costos de operación más bajos. Y si están descontando con la misma fuente de financiamiento que están descontando los demás, pues a lo mejor me sale más barato acercarme a esas entidades. Simplemente es cuestión de verificar que efectivamente estén de alguna manera reguladas o controladas, no necesariamente por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, sino que también FIRA ejerce un sistema de calificación y control sobre cada uno de los intermediarios financieros no bancarios. El financiamiento, como todos sabemos, se da cuando el capital que voy a meter tiene un valor futuro mayor en rendimiento con el tiempo. Y esto es comparado con un costo de oportunidad. O sea, si yo tengo el negocio A para invertirle, pero me traigo un negocio B para invertirle que tiene más rendimiento que el A y tiene menos riesgos, pues me voy con el B. Entonces, mi chamba como dueño de un proyecto está precisamente administrar esas variables y darle a la entidad financiera pues más confort, más comodidad para que efectivamente tengamos las mejores condiciones financieras. Para lograr las mejores tasas, como les decía, hay que investigar realmente cómo están los mercados. Cuando tenemos casos como es el caso hortícola, que exportan y todo se maneja en dólares, pues muy probablemente se puedan conseguir tasas mucho más baratas a los valores precisamente de la banca internacional. Pero hay que tener mucho cuidado en que se tomen deudas en dólares cuando yo tengo ingresos en dólares y manejo dólares. En pesos, obviamente, la tasa es más alta porque tiene mayor riesgo como país mismo y consecuentemente, pues tendría que ser cuando nada más tengo flujos en pesos, entonces saber qué alternativas tengo de fondeo, porque también sobre ese tema hay muy diferentes fuentes de fondeo. El nivel de riesgo, pues se traduce en un porcentaje del cobro como prima de riesgo. Por eso puse yo aquí la función de riesgo es igual a una función precisamente del costo del dinero, del valor del riesgo, que aquí le pongo como G, y el costo de transacción. Entonces, el hecho de que tenga un nivel de riesgo porcentualmente más alto, pues va a implicar en que se vaya precisamente el nivel que me cobren a mí por el rendimiento del dinero mayor. El rendimiento del dinero, finalmente, el que nos dan los bancos, es la tasa de interés que tiene esos componentes. Un proyecto que inicia, pues representa mucho más riesgo que uno en marcha, y a mayor riesgo, pues evidentemente le ponen un porcentaje mayor. O sea, hay muchos bancos que sí están dispuestos
a entrarle a proyectos que están iniciando, pero la prima de riesgo que le ponen pues, es más alta que la que tendría cualquier otra tasa. Evidentemente, en lugar de darme una tasa del 12%, a lo mejor me dice, pues te la pongo al 18%, ¿verdad? Precisamente por esos motivos. Aquí está precisamente la percepción que tienen generalmente en los bancos, pues es que comparan, digamos, lo que tiene cualquier empresa urbana, que son riesgos operativos, macroeconómicos, ¿verdad? Y la parte misma del proyecto por su naturaleza y por su sector, contra los agronegocios. Y entonces empiezan a argumentar que la estacionalidad de la cosecha representa riesgo, que la volatilidad en precios representa riesgo, que la dispersión geográfica tiene un propio riesgo. Perdón, el carácter perecedero de los productos también representa un riesgo. Los cambios climáticos, para lo que es agricultura a cielo abierto, representan también un riesgo. Y etcétera, ¿no? Entonces, cuando se tiene poca información especializada, como es el caso de muchos banqueros que he visto últimamente, bueno, no voy tan lejos, a mis mismos colegas de FIRA prácticamente ya no van tanto al campo. Entonces resulta que la mayor percepción que tienen es de riesgo y discriminan los proyectos, hacen mayor intermediación precisamente por el porcentaje y destinan menos recursos precisamente a la inversión. ¿Cómo lograr las mejores condiciones de riesgo? Se reduce cuando el intermediario financiero maneja con más conocimiento sectorial. Si no logramos eso, ¿verdad? El sector de negocios a un cliente potencial, pues le ponen tasas altas, ¿no? Le pueden percibir alto riesgo y le suben la tasa. Una manera muy directa de acotar ese riesgo es decir, mira, pues te voy a poner el servicio de garantía que me ofrece precisamente FIRA, es uno lo que ofrece ese servicio. Y entonces ya se acota el riesgo a través de, yo ya sé que el servicio de garantía me va a costar el 1% o el 2% y ya no le dejo a la discreción del banquero que me ponga un 4 o un 5% de prima de riesgo. Y desde luego la parte del seguro. El seguro también es un tema que generalmente se pide por la cuestión de tipo natural, digamos, que tiene la agricultura, ¿no? Los riesgos meteorológicos, la parte de plagas y enfermedades y demás. Ahora, es bien importante, ya lo mencioné, pues que escogemos un intermediario financiero que efectivamente esté cerca del agricultor y tenga costos más bajos. Ustedes tienen la fortuna de estar en una agricultura general, como es agricultura protegida, pues de bajo riesgo. Tienen producciones intensivas, tienen la asociación con empresas bien establecidas, generalmente tienen mercado, ¿no? Y tienen presencia en aquel. Hay una producción con agricultura de bajo contrato, con total rastreabilidad, inocuidad, etcétera. Entonces esto representa realmente un activo muy importante para poder hacer que las tasas de interés sean más bajas. Y efectivamente hay un alto rendimiento, porque ser una agricultura intensiva, inclusive se pagan precios diferenciados, mejores precios precisamente por el tipo de producto que se obtiene, de alta calidad y de rastreabilidad y condiciones sanitarias garantizadas, alta inversión de producción todo el año, o sea, se puede en muchos casos producir jitomate ya prácticamente todo el año, entre otras cosas, ¿no? Hay un flujo de efectivo todo el año, eso le encanta a los bancos porque dicen, entonces ya puedo tener una recuperación mucho más cercana y de corto plazo. Entonces, es un activo que se tiene precisamente de toda la parte agrícola, ¿no? Bueno, aquí hacemos un resumen. Los mercados financieros rurales nos afectan porque es finalmente un mayor costo en virtud de que prácticamente nuestra banca en general es una banca más urbana que rural. Excepción hecha de que algunos intermediarios financieros no bancarios están bajando ya mucho más cerca de todos los productores, ¿no? Las empresas con proyectos de inversión viable, pues evidentemente deben ser estimuladas y esto pues hay que resaltárselo de alguna manera a la parte que participa en la banca de desarrollo. La segunda parte pues, es que precisamente estos proyectos por su viabilidad son atractivos y deberíamos de alguna manera venderlos más fácilmente. Hay dos instrumentos financieros básicos, que es capital y crédito. Y desde luego ya habíamos mencionado eso, que iniciar un proyecto pues, representa más
natural utilizar un capital que estar pensando en utilizar crédito, porque va a ser muy difícil que nos lo puedan dar, dadas las condiciones de percepción de riesgo que se tienen. Y desde luego, por el otro lado, cuando ya están operando y sí traen toda una experiencia y demás, y simplemente se trata de un crecimiento, lo mejor hoy por hoy es usar crédito, porque definitivamente esto nos da la seguridad de que va a tener un costo acotado. Entonces, pues esa conclusión es simplemente natural después de todo lo que platicamos, que es negociar el financiamiento y su costo, es tener puntualmente identificado el valor o el acotamiento del proyecto de probabilidad de riesgo, tasa, valor, dinero, mercado de eficiencia operativa, ¿no? Y administrando las tres variables que ya hicimos referencia. Considerar el uso de los instrumentos que toman riesgo, ¿verdad? Y finalmente acotarlo. Si no hay gente que conozca el sector, lo mejor es comprar el producto o el servicio que existe especializado. Yo debo decirle que, por ejemplo, la garantía de FEGA, yo empecé a sacar estadísticas de su incidencia de riesgo desde 1973, entonces la base de datos es sumamente rica y debiese estar acotado el costo de la garantía a la incidencia de la probabilidad de riesgo que se tiene según cada una de las ramas de la agricultura y de la ganadería y de la parte de producción primaria. Y el seguro, pues también debe estar de alguna manera relacionado con esto. Bien, entonces, ¿qué hay para el sector hortícola? Yo pienso que lo que hay que hacer con el sector hortícola, que es un traje a la medida. ¿Por qué? Porque cada empresa es una individualidad perfectamente diferenciada, estrictamente, no hay ningún igual a otra, a pesar de los esfuerzos de las entidades de intermediarios financieros bancarios que tratan de estandarizar. Si consideramos el financiamiento como un acto mediante el cual una organización dota de dinero, que eso lo dijimos al principio, podemos decir que además del crédito y del capital existen otras fuentes, y nomás voy a hacer aquí un paréntesis, son los apoyos gubernamentales, que no los toqué al principio porque para mí un proyecto debe ser viable con dinero privado. Cuando viene un apoyo gubernamental, pues hay ciertos niveles de manejo que hay que tenerlos en cuenta. Primero, hay que ser elegibles para recibir los apoyos, ¿no? Y conocerlos, saber cuáles los criterios de elegibilidad que se dan. Y para esto, como todos saben, pues hay que consultar las reglas de operación de los programas que actualmente, prácticamente en los últimos días de diciembre, se publican para entrar en ejercicio el siguiente año. Simplemente para el sector hortícola, y quise ilustrarlo en 2017, ya no hay dinero, ¿verdad? Pero se tuvieron vigencia aprovechables de manera directa el componente de capitalización productiva. Por lo menos había tres incentivos: el incentivo a la infraestructura y equipamiento para instalaciones, y el incentivo del sistema Producto Agrícola Nacional, y también los decimos a la producción, y ahí vienen todos los criterios de poder ser elegible y demás, y recibir ese dinero como un apoyo, ¿no? Entonces, con esto vemos tres posibles fuentes de financiamiento: crédito, capital y los apoyos o incentivos gubernamentales. Vuelvo a insistir, hay que ser cuidadoso en que para la determinación de la viabilidad del proyecto no se consideren los apoyos gubernamentales como una participación segura. Me ha tocado N veces ver que siempre llegan con el proyecto diciendo sí, pero que primero venga el subsidio. Y entonces el proyecto nunca va a caminar o va a estar muy incierto porque quién sabe si sea elegible y quién sabe si puede lograr yo que me den el apoyo, ¿no? Mientras que si lo vemos a la inversa, el proyecto va a empezar a caminar y simplemente si llega el apoyo gubernamental, pues lo que va a hacer es actuar en beneficio del inversionista o dueño del proyecto, porque le va a dar más rentabilidad al requerir menos recursos de parte del financiamiento formal. Entonces, la viabilidad del proyecto se debe ver sin esa participación, ese es mi criterio, ¿no? Y en su caso, conseguirse será un apoyo precisamente a lo que ya mencioné, para los propietarios, y será precisamente para disminuir el costo financiero y dar más rentabilidad. Como ya habíamos platicado, ¿verdad? Cada proyecto requiere su propio perfil y un financiamiento a la medida. O sea, es bien distinto que yo ponga, voy a poner un ejemplo ahí, 10 hectáreas de invernadero, pero de tecnología baja, una tecnología media o una tecnología alta,
y va a ser bien diferente las necesidades de operación que tenga yo en Jalisco, a las que tenga en Guanajuato, a las que tenga en Querétaro, ¿no? Sin embargo, pues ahorita que estamos viendo algunos esquemas, nos encontramos que los intermediarios financieros insisten en estandarizar y le piden a los acreditados que se sujeten a los llamados paquetes tecnológicos, que esa es una manera de que internamente en los bancos les acepten que hay una definición de qué se va a hacer con el dinero, y que está calificado ese paquete tecnológico, que en realidad no es un paquete tecnológico, sino es una relación o un costo de operación, digamos, de créditos de envío, porque aquí hay que también dejarlo claro, los bancos lo que les interesa es financiarse a corto plazo. Y se establece un tope de monto a financiar precisamente en función a esos paquetes tecnológicos, ¿no? Estos, en general, pues se supone que debe de fijarlos una entidad financiera con conocimiento, como es FIRA y la Financiera Nacional, los que están ahorita fijando esos valores, ¿verdad? Este es un ejemplo nada más de paquete tecnológico que precisamente dan para chile, pimiento, morrón en la zona del Valle, ¿verdad? De agricultura protegida. Esto lo tenemos para FIRA. Y como ven, fundamentalmente lo que están ellos procurando, buscando aquí es decir cuánto es lo financiable que puede alcanzarse de cada uno de los costos que se estiman deben de invertir precisamente en toda la parte de... esto es para un invernadero de baja tecnología, ¿no? Porque está inclusive metiendo algo de preparación de terreno. Y después se discrimina, perdón, en función directa hasta lo que ellos estratifican precisamente para apoyo según el número de UDIs que tiene de ingreso el productor, ¿no? Entonces, entre más ingresos le financian menos. Pero bueno, es simplemente para ejemplificar que sí existe esa tendencia y de hecho, pues, siguen insistiendo en ellos, ¿no? Entonces, con una visión integral de financiamiento para los proyectos de inversión no es nada sencillo. Nosotros hicimos un mapeo no para estos fines de aquí de APAC, sino para otras entidades, ¿verdad? De cuáles son los diferentes instrumentos financieros y simplemente para que tengan una idea de lo complejo que es querer tipificar y hacer un estándar, les voy a poner lo que encontramos. Encontramos 4 posibles fuentes de financiamiento. El último no lo mencioné anteriormente, pero es los instrumentos de innovación, que quiere decir lo que apoya el CONACYT y los subsidios que hay precisamente para arrancar nuevas investigaciones y nuevas cosas. Pero nada más, para no perderlo mucho, ¿no? En los instrumentos crediticios hay 607 instrumentos en 200 instituciones. En la parte de fondos de capital, que en México todavía no se acaba de desarrollar, hay 109 instrumentos con 22 fondos de inversión. Y en los apoyos federales hay 180, ¿verdad? Y en 12 dependencias. Entonces, nada más para que vean que si tratan de tipificar un solo tipo de cosa, pues no se puede. Pues hay que hacer definitivamente, y aquí lo que hicimos fue hacer una página web en donde yo entro como gente demandante de crédito y me meto qué instrumentos crediticios hay y veo cuál me acomoda. Luego veo el mapa de fondos de inversión y veo cuál me pudiera acomodar. Y entonces ya yo mismo hago mi traje a la medida para poder financiar. Pero querer dar una receta, es decir, este es el fondo, es muy, muy difícil. Los esquemas para la horticultura, dijimos, es una oportunidad. Ahora, veamos la complejidad del sistema de desarrollo, ¿no? La banca de desarrollo está en todo este sistema de la Secretaría de Crédito Público. Digo, esto no hace más que explicar muchas veces por qué un acuerdo de la Secretaría tarda un poco en bajar a toda esta burocracia. Y puntualicé nada más dónde están ubicados tanto la banca de desarrollo como la parte de seguro, las aseguradoras. Para que son los dos temas que, digamos, en términos generales interesa como un servicio que es clave para la parte de horticultura. Si vemos nada más la parte de financiamiento rural, bueno, pues vemos que aquí en la parte rural en general, no necesariamente la agrícola, entra también NAFIN y Bancomext. En la parte de capital entra FOSIR, FIRA
y la Financiera Nacional de Desarrollo. La pongo aquí abajo no porque no tenga un nivel adecuado, digamos, sino porque simplemente también está ahorita recibiendo apoyos de FIRA y me facilitó el dibujo, ¿eh? No tiene otra cosa. FIRA, Bancomex, NAFIN son bancos de segundo piso, lo mismo que la financiera en un momento determinado, nada más que la financiera no trabaja con la banca, sino trabaja más bien con dispersoras, SOFOMES, uniones de crédito, y la banca privada pues simplemente ya trabaja en forma directa para los productores. Tenemos aquí los apoyos de la Zagarpa, subsidios, tenemos la parte de garantías, que Zagarpa sacó precisamente el FONAGA, gracias a que se estructuró con FIRA eso, y está el seguro de los CEMEX. Todo esto hace que tengamos un esquema que debíamos de aprovechar precisamente para el sector hortícola. Aquí FIRA, como todo el mundo sabemos, nos da fondeo y garantía a los intermediarios financieros. Ojo, a los intermediarios financieros. No le da la garantía al productor, se lo da a los intermediarios financieros. Y hay un soporte técnico que lamentablemente yo he visto que se ha deteriorado mucho porque antes teníamos especialistas en cada una de las ramas. Y de hecho ahí sí se hacían los estudios, estoy hablando ya de mucho tiempo atrás, 20 años. Hacíamos los estudios para el maíz, para frijol, para hortalizas y todos eran un traje a la medida, inclusive los de corto plazo. Actualmente lo único que me he encontrado es que ya no existe esa diferenciación tan profunda y los bancos dicen, no, pues aquí está tu crédito y me pagas cada mes y te resto. De los intermediarios financieros, FIRA tiene, como ya mencioné, 23 bancos y 75 intermediarios financieros no bancarios. Y desde luego la financiera ya es cliente también de FIRA porque Hacienda decidió que también tendría que recibir tanto el fondeo como la garantía en la medida que lo requiriera. Hoy por hoy entiendo que prácticamente el fondeo no lo usa porque tiene un fondeo inclusive más barato por decreto. Y la parte de garantía eventualmente la utiliza. Hay esquemas muy buenos de apoyo económico para capacitación, para asesoría, adopción de tecnología y fortalecimiento. Y desde luego todo es en beneficio de la población. Bueno, perdón, acá dejé de mencionar los técnicos habilitados, los despachos calificados y la cantidad de beneficiarios que dicen tener. En el caso específico de la financiera, bueno, precisamente tiene sus agencias y empresas retenedoras de pagos, que es un esquema que está favoreciendo. ¿Por qué? Porque simplemente la retención del pago le quita todo el riesgo de mercado en la operación. Y desde luego tiene las dispersoras, ¿no? Y los acreditados finales. FIRA, como ya mencioné, pues le puede dar financiamiento y apoyos. ¿Qué es lo que alguna vez platicamos aquí en AMPAC? Y ya no sé realmente si lo están endosando o no aquí los colegas de AMPAC, pero yo se los propuse en una ocasión y dije, bueno, AMPAC lo que debe hacer es promover una empresa de servicios que sea una controladora en donde todos los socios puedan invertir. Esto es como las llamadas a misa. El que quiere va y el que no, pues no va. Y, se promovió y se está trabajando ya en primer lugar con AuraCEMEX la parte de un seguro. ¿Esto qué tiene que ver con lo que estoy comentando? Bueno, es que es parte del traje a la medida. Si queremos que la horticultura tenga un financiamiento como traje a la medida, pues debe tener un seguro que sea un traje a la medida de las necesidades precisamente de todos los horticultores. Alguna vez en el Consejo de AMPAC precisamente se comentó que no existe un seguro que atienda las necesidades que todos y cada uno de los productores requiere precisamente para la parte hortícola. También, gracias a que el director general de la financiera el 10 de marzo ofreció que podría tener un esquema específico de operación para la financiera, pues está sugiriendo aquí hacer una empresa de intermediación financiera que en un momento dado vamos a ver más adelante. Y desde luego, pues aquí la propia estructura de administración y alguna parte especializada puede ser la que ayude a administrar estos servicios. Como decía yo, el día 10 de marzo, el director general de la financiera estuvo en el consejo, allá en Culiacán, en su primera reunión de trabajo que tuvimos con una gente que comisionó ahí el director, ¿verdad? Y estuvieron los directivos de AMPAC
y con la gente de los segundos niveles de la financiera, se revisaron precisamente los dos temas que se acordaron. Uno era hacer como tema uno el que hubiera un esquema de crédito por los que comercializan las hortalizas, siempre actuando como un retenedor de pagos, ¿no? Y la tema 2, que ese es un poco más lejano, que es hacer una empresa de intermediación financiera que coloquialmente se llaman como dispersoras de crédito. Ahí se ve bien complejo esto, pero es muy simple, ¿no? La empresa comercializadora, en este caso, que finalmente, después de muchas discusiones, se decidió que hacer un piloto, y amablemente la empresa Freshmex de Oscar Wolma se ofreció para poder hacer el piloto en un nivel cercano, digamos, a México, porque están en Querétaro. Entonces se establece como eje esta empresa precisamente que va a ser la retenedora, ¿no? Acá están todos los productores que en un momento determinado pueden comercializar a través de Freshmex, ¿verdad? Y la financiera, que lo que quiere es que precisamente esta empresa, porque los conoce, porque tienen un historial con él, lo recomienda, y vienen créditos que productores recomendados les hace, precisamente la idea es que les hagan un traje en la medida, pero ya mencioné, ahorita ya pidieron que se hicieran precisamente los paquetes tecnológicos de baja tecnología, de media tecnología y de alta tecnología para poder hacerlo rápidamente. Y estamos viendo la posibilidad de que baje apenas el primer crédito, ¿no? Obviamente le pidieron aquí que se hiciera un convenio de retención con la financiera, precisamente para poder, cada uno de los productores al momento que comercializa le retienen el pago y se lo hacen llegar a la financiera. Acá simplemente fue simbolizar el mercado de explotación. Este es el proceso de crédito que sigue cualquier entidad financiera. Simplemente lo puse para que se ilustre la responsabilidad también que pide que actúe, ¿no? En este caso, el piloto, bueno, dicen, en la parte de desarrollo del cliente, mercado objetivo, promoción, recopilación de información y procesos de información, pues que sea la empresa de AMPAC la que nos haga ese trabajo de retención, porque conoce al cliente. Todo lo demás del proceso lo hacemos nosotros ya internamente en cada una de las oficinas de la financiera, que puede ser la agencia, y a nivel ya local atender todo esto. Y finalmente también aquí está la parte de retención, en la parte de aquí abajo, en donde ya tiene la cartera, la información, la empresa de AMPAC, le da seguimiento y recupera en la ventanilla, ¿no? Y la entrega. Y obviamente responsable total del proceso, pues es la financiera. Este es el tema 1 en el que se habló precisamente de que podía actuar como retención. Si ustedes ven, desde el 10 de marzo hasta el 10 de octubre, pues ya pasaron 7 meses y todavía no se puede bajar el primer caso, porque definitivamente el proceso ha sido tortuoso en virtud de todas las normatividades y limitaciones que tienen, y la falta de sintonía de las gentes de la propia financiera para poder hacer esto rápido. El tema 2, crear una empresa dispersora de crédito. Bueno, este es todo el proceso, así, desde el punto 1 hasta acá, a llegar al programa anual de operaciones, que pide como primer paso precisamente la financiera, ¿no? Entonces, definir una razón social, régimen jurídico. Aquí ya se ha platicado de que puede ser precisamente la dispersora de AMPAC, puede ser una SAFI. Esto de solicitar el uso, ya estuvimos viendo precisamente que la posibilidad, establecer un domicilio, bueno, se tiene definido también en principio, definir los socios accionistas. Aquí lo que se ha propuesto de arranque, y lo vamos a ver más adelante, es poner a 2 de las empresas, una de ellas cuando menos que tenga ya experiencia operativa por parte de la AMPAC para poder aprovechar eso, que tiene un plus. O sea, cuando la financiera ve que hay un historial ya de experiencia en retención y operación de crédito, pues da un factor multiplicador mayor. O sea, que por cada peso que pusieran de capital, se pueden tener entre 5 y 10 pesos de la financiera. Se obtienen 10 si hay ese historial que ya mencionaba yo. Y bueno, ya sería precisamente, esto ya se tiene, manuales. El sistema simplemente ya es cuestión de rentarlo, ya existen, y realizar los trámites legales para poder llegar acá.
¿Dónde nos encontramos? Bueno, precisamente, si mal no me acuerdo, aquí les pidieron a ustedes a nivel nacional que les mandaran las necesidades de crédito como para poder cuantificar y determinar una posible plan de operaciones. Y donde está ahorita es que precisamente la empresa ANPAC 1 y la empresa ANPAC 2 puedan crear esta empresa controladora. Ya se le pasó todo el bosquejo y el esquema a la área especializada de la financiera, le dio el visto bueno en principio y simplemente falta acabar de aterrizar quiénes serían estos dos socios. Bueno. Desde luego aquí la operación también se pide que cuente con personal de experiencia de más de 15 años. No, exageré, no son 15. Esto es porque ya una de las que vimos tiene más de 15 años, pero la financiera pide nada más 2 años de experiencia mínima. ¿Cuáles son las tasas o el atractivo? Bueno, el atractivo es que los pequeños productores pueden tener estas tasas que, como decía yo, fue por decreto, 6,5 y 7 en los créditos, ¿no? Y desde luego, pues aquí tiene ciertas tasas preferenciales que pueden tener precisamente, ya sea para la producción de créditos de corto plazo o para la capitalización, ¿no? Y esta es la calificación que hacen para lo que viene siendo precisamente el considerar pequeño productor, que tenga un ingreso menor o igual a 45,000 UDIs, o sea, 240,000 pesos aproximadamente. Pues en esencia eso es lo que tenía yo preparado y creo que ya hasta me excedí en tiempo. Quedo totalmente ahí disponible para cualquier tema que se requiera adicionalmente. ¿Puedo hablar? Muchas gracias, Javier. La verdad es que es muy interesante. Qué bueno que le diste a conocer lo que venimos haciendo en materia de financiamiento, de aseguramiento. A quienes son socios de ANPAC y que están ahorita escuchándonos, pues que sepan que su organismo, su asociación está haciendo eso. Ya dimos a conocer en el Congreso cómo vamos en materia del fondo de aseguramiento. Esto otro nuevo que se viene trabajando, concretamente Javier lo viene trabajando, nos ha hecho el favor de trabajarlo. Agradeciendo a Freshmex, Oscar Goldman también, quien le ha metido muchas ganas para probar, como lo comentó Javier, ese proyecto piloto que está resultando muy exitoso y esperemos más adelante poder tener, como también nos lo explicó Javier, integrado ya el financiamiento con el aseguramiento y probablemente bajo una figura organizacional como la que comentó. Se abre, si tienen algunas preguntas, adelante, ¿no? Parece que por aquí hay algunas, seguramente Javier las estás viendo, así que adelante, si nos puedes hacer el favor de dar respuesta, ¿no? Bueno, dice que estuvieron apuntando algunas preguntas, pero que se fueron contestando en el trayecto de la presentación. Y hay una nada más que veo ahí que sí resalta, que es el hecho de que si hay alguna tasa de interés especial para los jóvenes emprendedores, porque no lo vi en el cuadro. Que yo conozca en particular, no directamente de parte de las financieras. Sin embargo, a ver, creo que tanto la Secretaría de Economía como la Zagarpa me parece que sí dan, pero lo dan como un reembolso a tasas y se puede gestionar el reembolso ese con FIRA. Mi correo lo puse yo ahí en la página, era jdelgado@ceminiscapital.com. Javier. Pues en esencia son todas las que hay, ¿eh? Ok.
Perfecto. ¿Alguien más? A ver, hay otra aquí. Quedó a medias porque dice, entiendo que conseguir capital y pum, ahí quedó. Pues conseguir capital, yo les puedo decir que hay para capital básicamente fósil, obviamente, ¿no? Desde luego ya en la MESCAP están afiliados varios fondos. En general los fondos que hay en la MESCAP son para proyectos que están más hacia el lado de la consolidación hacia arriba y tienen montos mínimos de operación porque, y ahí tienen razón ellos en un momento dado si se quiere ver así. Dicen, bueno, es que lo mismo me cuesta analizar durante 6 meses un proyecto chiquito de 20 millones que analizar un proyecto grandote de 200 millones. Entonces ponen un rasero de un mínimo de inversión, pues variable, pero yo lo que he visto es de 100, 150 millones de pesos los que quieren entrar ya en proyectos consolidados. Y en nuevos proyectos, pues hay fondos como Gerbera, como Facenda, como el mismo FOSIR, eso sí pueden entrar en proyectos que tengan entre 10 y 50 millones de pesos, ¿no? Los errores más frecuentes que yo he visto en el sector financiero, pues primero, como ya mencioné ahí durante la plática, el hecho de sobreendeudarse en muchas ocasiones, porque hay un principio de la banca de desarrollo de que los miden por el volumen de colocación de créditos y eso hace que les interese más colocar que analizar y cuidar que no se sobreendeuden. Eso afortunadamente son excepcionales, ¿no? Pero se dan. El otro tema es la parte de cobertura de riesgo, que no existen seguros precisamente en México. Nuestro mercado es muy limitado y no hay seguros agropecuarios para las características de mucho tipo de empresas que se requiere. Y en ocasiones, como se ha vuelto un requisito contar con seguro, pues resulta que compran un seguro, pero que ni siquiera es para las necesidades que tienen de cobertura, ¿no? Entonces es un gasto innecesario aparentemente. Preguntan acá otra cosa. Entiendo que conseguir capital es más sencillo que conseguir las garantías. No creo, sinceramente. Ahora el tema es, como decía yo y lo subrayé, las garantías en México son programas de garantías, tanto las de NAFIN como las de FIRA, como las de que tienen las otras entidades, que son a favor de los intermediarios financieros. No conozco todavía un esquema de garantías aquí en México que lo pueda yo gestionar como dueño de una empresa para que me cubra el riesgo ante una entidad financiera. Lo conozco en España, que es el sistema de garantías recíprocas. Y este sistema de garantías recíprocas está hecho precisamente a base de que se analizan los proyectos igual que aquí, se ve el nivel de riesgo, se ve si es susceptible de ser tomado ese riesgo, y entonces en esa entidad de garantías recíprocas se le da la garantía que le íbamos a dar al banco, y ellos nos dan una carta de garantía en la que la entidad financiera, en esos casos bancos, los que yo vi, les cubren el 100% del riesgo. Ahora, tienen una ventaja, que esto fue creado por ley del Banco Central de España. Consecuentemente, están muy bien respaldados estos sistemas de garantías recíprocas por la ley y además tienen una ventaja, que los bancos la respetan bajo un convenio y entonces los bancos se despreocupan del nivel de riesgo y sí bajan las tasas obligadamente. Pero conseguir capital en México, hasta al menos hasta ahorita, es bastante más tardado. Yo no diría difícil, pero sí es más tardado, porque como comentaba, no necesariamente todos los proyectos de inversión que se traen preelaborados traen el mismo idioma que va a utilizar la entidad de análisis de capital que va a hacer. Entonces hay un primer proceso, digamos, de conversión o adecuación a lo que viene siendo las necesidades precisamente de esa entidad que va a analizarlo, y luego hay un proceso ahí de nuevo, ¿no? Entonces estoy leyendo que
Las garantías es el punto de inflexión de arranque de un nuevo proyecto. ¿Cómo lo podemos mirar? Tanto cobertura de precio, de mercado, en todos aquellos productos que cotizan los futuros, como también en la parte de crédito. El crédito también venden coberturas, Acerca tiene coberturas, FIRA maneja coberturas, o sea, hay diferentes instrumentos de cobertura ya en el mercado que se puede ayudar precisamente a minimizar los riesgos, tanto lo que es la parte de mercado como es la parte de las tasas de interés. Sí, la pregunta que hace es, en resumen, necesito como inversionista privado cubrir los montos de mis garantías con nuestros propios recursos. Un servicio de garantía, pues sí, va a ser con propios recursos. Aunque el FONAGA es gratis, por ejemplo, eso lo pone la Zagarpa y cubre hasta un 20% cuando menos. Ahora, si se trata de dar un bien en garantía, pues sí va a tener que ser con... Ahí están las preguntas ya. ¿Alguien más? ¿Algunas preguntas? Bueno, yo creo parece que es todo preguntas y por los tiempos, yo le quiero agradecer a Javier, a nombre de la ANPAC. Javier, muchísimas gracias, la verdad es